permanentemente su reclamo para que el presupuesto no haga caer los distintos planes y la posibilidad de avanzar en la ciencia en la Argentina. Doctor Bertucci, Jorge Chamorro lo saluda. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Bueno, muy bien. Quería saber, atento el cambio de gobierno, no por una cuestión partidaria, sino si a usted se le generan expectativas favorables a partir de que Roberto Salvarezza sea el titular del CONICET y si cree que las cosas van a andar mejor si es que antes anduvieron mal. Eh, bueno, primero, por el lado de las esperanzas, sí. Hay un cambio de humor y hay un clima de esperanza, también de expectativa, pero sobre todo de mucha esperanza frente al cambio de gobierno dentro de la comunidad científica argentina, porque la ciencia fue uno de los tantos sectores castigados durante la anterior gestión, y en particular hubo además una pérdida de confianza que se fue acentuando con el pasar de los años hacia el ministro y luego el secretario de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva del gobierno anterior, que era a la vez el ministro que estaba en el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva en el gobierno de Cristina Fernández. Así que fueron 4 años de achicamiento, de cierre de numerosos proyectos, de estrangulamiento de las fuentes de financiamiento y por ende de la capacidad del sistema científico argentino de continuar funcionando hasta los detalles más básicos, como por ejemplo que los institutos se quedaron sin dinero para pagar la seguridad, para pagar la limpieza. Entonces, bueno, en esta nueva etapa que se abre hay una nueva conducción para el Ministerio que trae aparejado una agenda que ha sido elaborada a lo largo de estos 4 años y entonces, obviamente, disponer de los fondos, algo que es un problema que escapa al Ministerio, pero que se está empezando a tratar con probando nuevas vías de financiamiento, con aportes de sectores que han ganado mucho durante este último gobierno. Bueno, se promueve un cambio y una expansión en el sistema científico y eso, por supuesto, hace que cambie los ánimos dentro de nuestra comunidad. Bueno, doctor, usted acaba de decir que se comprenda desde sectores que han ganado mucho, que ahora tienen que aportar para que, por ejemplo, ni más ni menos que la ciencia pueda ayudar en todos los sectores a producir mejor, a productividad, pero sin embargo usted ya está viendo que, no lo quiero meter en un tema que no es el específico suyo, simplemente si como ciudadano quiere hacer algún comentario, usted vio que se están poniendo las mismas retenciones que Macri instrumentó a pedido del Fondo Monetario Internacional en septiembre del 2018 y ya el campo está en las rutas, está amenazando con cortes y todo lo demás, así que la cosa no parece ser tan fácil. No, yo lo creo que no. Yo justamente me repatrié en el año 2008 y recuerdo que bueno, a comienzos de ese año Cristina Fernández había planeado una visita a Inglaterra, en donde yo estaba realizando mis investigaciones por ese entonces y bueno, fue una situación muy complicada. Sin embargo, lo que ocurre ahora es simplemente una actualización que tiene en cuenta la evolución del dólar desde 2018 a esta parte. Entonces, y aparte no hay ninguna otra fuente, como ya lo explicó el jefe de gabinete y también el ministro de Economía nuevos, hay una situación en la que Argentina no tiene ningún tipo de acceso a recursos. Claro. Todo el sistema público está parado, las industrias están paradas, y lo que se busca no es extraer ganancias para no hacer nada o para fugar dinero, sino para poner en marcha la economía, una economía que está totalmente paralizada, un sistema público que está completamente paralizado, laboratorios farmacéuticos pertenecientes al Estado que están trabajando el 20% de su capacidad. Se necesita reactivar la economía y bueno, otra gran parte, la gran mayoría de la sociedad
ha pagado duramente estos últimos 4 años con gravámenes, con aumentos en la luz, en los servicios públicos. Y bueno, otra porción de la sociedad ha sido beneficiada, y bueno, hay que repartir los sacrificios. Y me parece que es importante también ver que no se trata, al menos por ahora, de un pedido excesivo, sino de simplemente una actualización. Eso que también hay que contextualizarlo, no se trata de un aumento brutal en los derechos de exportación. Así que bueno, yo lo dejo ahí, pero ciertamente es una medida que contribuye a un poco equiparar los esfuerzos que han realizado las distintas partes de la sociedad. Bueno, veo que lo tiene muy claro. Ahora, la comunidad científica está esperanzada, atento a todo esto que usted está comentando, doctor. Yo creo que sí, como lo decía anteriormente, hay un cambio de política, hay una política científica que ahora se va a ejecutar en función de un rol que va a tener la ciencia, que va a ser la de aportar soluciones a distintos problemas que tiene la sociedad. Estamos viendo, por ejemplo, las fuertes tormentas en Santa Fe, que a la vez afectan el desarrollo agrícola. Entonces, Sí. con ese dinero que va a ingresar nuevamente se van a poder hacer estudios más pormenorizados de los efectos del cambio climático. La jefa de gabinete del nuevo ministerio es una experta en cambio climático, la doctora Carolina Vera, y nosotros tenemos muchísimo para aportar en ese sentido, para contribuir al sector productivo. Hay que poner en marcha la CONAE, la Comisión de Actividades Espaciales, para ayudar también en el monitoreo del contenido de agua en las regiones productivas del país. Bueno, hay un sinfín, bueno, el desarrollo de semillas resistentes a la sequía. Hay un montón de aspectos que yo creo que hay que poner de manifiesto, hay que volver a resaltar para que la sociedad también comprenda que el sistema científico no es un sistema que está completamente aislado de la realidad, sino Claro. que quiere involucrarse, Tal cual. y se necesita ese impulso inicial de fondos que ha sido reducido de manera drástica en los últimos 40 años. Jorge, imagínate que de 100 pesos que se tenía antes del gobierno de Macri, ahora disponemos de 6 pesos para hacer las mismas investigaciones. De 100 Entonces, pesos a 6 pesos. Perdón, a 60 pesos. Es un 60% de lo que disponemos. Y es una reducción del 40%. Entonces, Es mucho. ha habido una reducción drástica. Y eso hay que ir recuperándolo de a poco. Así que... Perdón, César, ¿hay daños Sí. ya irreparables o todo se puede reconstituir? Digo porque a veces hay investigaciones que demoran años y son cortadas, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, no se pueden. Recuerdo el famoso caso que puso en el tapete una militante del PRO, cuyo marido era funcionario del PRO en el programa ¿Quién quiere ser millonario? Una investigadora del CONICET en el tema, creo que era el tema genético, ¿no? ¿Puede ser? Me parece que era el tema, estaba investigando el cáncer de mama. Bueno, esta investigadora que siendo del PRO, votando a Macri, dijo la verdad que en este tema es un desastre y nosotros fue al programa, conocerá la historia, imagino, fue al programa a ganar plata para poder seguir con sus investigaciones para que no se corten. Por eso te pregunto si hay cosas que no se pueden reparar, ¿no? Yo no tengo al tanto cuál es el panorama general y si hay específicamente algunos desarrollos que han sido cortados definitivamente, pero sí te puedo decir que en general la perspectiva es que se ha retrocedido no 4 años, sino 8 años, porque son líneas de investigación que necesitan de la inversión para sostenerse en el tiempo, y cuando se cortan los medios de financiamiento, eso provoca un retraso paulatino en las investigaciones y luego una pérdida de velocidad en cuanto a seguir el avance en las distintas áreas a nivel mundial. Yo te lo
te comento por el caso específico del desarrollo espacial y del análisis de datos espaciales. Sí. La brecha en estos últimos años se ha aumentado también de una manera dramática. Hay colegas nuestros que están contribuyendo a misiones espaciales críticas, muy importantes para el estudio de lo que se denomina el clima, la climatología del espacio, que es de qué manera la actividad del Sol afecta a los satélites, a los astronautas, incluso a los pasajeros de aviones, y en ese campo hemos perdido terreno de una manera muy alarmante. Entonces, si hoy empieza a devolverse el financiamiento que se suspendió en estos últimos 4 años, podemos decir que primero tenemos que recuperar muchísimo terreno para luego empezar a mejorar, para empezar a andar en esa área. Entonces, yo le digo, más allá de las pertenencias políticas de los distintos componentes del sistema científico, de las personas, hay gente que opina de una manera, hay gente que opina de otra, pero el retraso es innegable. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un convenio de cooperación con Francia, con las instituciones de mayor prestigio en Francia, la Escuela Politécnica, la Universidad de París, un acuerdo rubricado y que tendría que haber comenzado en enero de 2018 y se ejecutó del lado francés, es decir, el equivalente francés del CONICET ha podido, que también Francia está en un proceso de ajuste, pero a pesar de eso el gobierno francés ha logrado financiar su parte del proyecto y nosotros no hemos podido ejecutar absolutamente nada. Entonces los franceses gentilmente han comenzado a utilizar sus fondos para financiar nuestra parte del proyecto, pero la verdad que la sensación de vergüenza, la sensación de desprotección, de desamparo respecto a nuestro gobierno es alarmante, porque planeamos con detalle un programa de cooperación de 3 años y ni siquiera podemos ejecutarlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se termina con la poca plata y gracias al sistema francés podemos tener algo de plata. Bueno, enviamos a los becarios, que son el futuro, son las personas que queremos que no se vayan, como dijo bien el ministro Salvareza. Queremos que los chicos no se vayan. Entonces, bueno, si tiene que viajar alguien, que viajen primero los estudiantes, que son los que están generando el conocimiento de manera más activa. Y nosotros los más viejos, bueno, esperaremos para más adelante para viajar y hacer nuestras investigaciones. Eso quiere decir que al final estamos trabajando a un nivel mínimo, el mínimo vital. Y bueno, esperemos que con la llegada de este nuevo gobierno haya fondos para poder restablecer eso y no solamente estar a la altura de los convenios internacionales, como así también estar a la altura de lo que ha sido la preparación de los recursos humanos en ciencia y tecnología a lo largo de estos años, que tienen que ser utilizados para el desarrollo nacional. Bien, y la última que te hago, César, estamos hablando con el doctor César Bertucci, un científico reconocido internacionalmente. Vos dijiste que esperemos que haya fondos. ¿Crees que esta vez, así como cuando volviste en el 2008 de Inglaterra después de hacer estudios, te encontraste con la puja entre el gobierno y el sector agropecuario por la 125, ¿crees que esta vez están maduras ambas dirigencias, la política y la agraria, para que no se repita esta puja y se pueda consensuar y entender esto, por ejemplo, que el campo sin ciencia tampoco puede avanzar? Yo creo que sí, yo creo que también me parece que hace falta un replanteo de ambas posiciones. En los últimos meses, semanas previos a la votación del proyecto, hubo una especie de toma de conciencia de los efectos que causaba la medida en los distintos sectores agropecuarios. Creo que con las segmentaciones se tuvo en cuenta eso. Claro. Y yo creo que en este caso hay que aprovechar la experiencia, hay que aprender también de los errores propios y yo creo que también
gran parte del movimiento agropecuario, los pequeños y medianos productores han apoyado a este gobierno que recién empieza, y creo que están dispuestos a hacer ese aporte siempre y cuando se tenga en cuenta las realidades del sistema, Claro. del sistema agropecuario. Entonces yo creo que sí, que hace falta aprender de los errores propios y ajenos. Hay que sentarse en una mesa y plantear que el financiamiento tiene que venir de los sectores que ganaron, que ese aporte es necesario, pero también hay que decir qué se va a hacer con eso y de qué manera eso va a redundar Perfecto. para todos, Claro. no solamente para Explicarlo. ellos, pero también para el resto de la economía, que se tiene que prender, porque al fin de cuentas lo que buscamos acá es que todo el país se ponga en marcha y que haya una producción y que haya un aumento de la actividad económica. Así que yo creo que explicando esas cosas, y creo que hay que hacerlo, más allá de los títulos de los medios o de las simplificaciones del caso, yo creo que hay que sentarse a charlar y hablar en esos términos. Salvareza ha convocado a la comunidad científica, los van a llamar para reuniones, ¿alguna novedad con eso? Lo que ha habido ha sido una presentación del proyecto para los próximos 4 años a los integrantes del ministerio. También Salvareza va a llevar adelante una serie de iniciativas que se fueron discutiendo estos 4 años dentro de distintas agrupaciones, tales como Ciencia y Tecnología Argentina. Así que el plan, sin estar explicitado, es ya conocido por gran parte de la comunidad científica, pero sí, yo creo que el ministro en su debido tiempo va a empezar a articular y a comunicarse con la comunidad, pero creo ya que de la manera en la que él ha asumido, uno espera que muchos de los aspectos que se fueron discutiendo estos 4 años se lleven adelante. Así que ya tenemos una idea de por dónde va a ir la política científica en los próximos años. Qué bien, bueno. Doctor Bertucci, siempre un placer hablar con usted, ¿eh? Gracias y felicitaciones por su trabajo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Jorge. Un gran abrazo. Un gran abrazo, un gran abrazo. Bueno, César Bertucci es astrónomo argentino, investigador en el CONICET, hombre que trabajó en la NASA, en el proyecto Cassini-Huygens, que es esta máquina que estuvo sobrevolando ni más ni menos que, si no me equivoco, Júpiter, ¿no? Estuvo sobrevolando Júpiter, mandando todo tipo de información de lo que estaba ocurriendo allí, y uno de los que participó de todos los proyectos de investigación es el doctor César Bertucci, de reconocimiento internacional. Bueno, además es del CONICET, de nuestro CONICET, hombre de los que fue recuperado por el gobierno del kirchnerismo, y del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, diciendo que fíjate cómo la posibilidad de que los que más tienen aporten hace a que investigadores como César Bertucci puedan seguir investigando y que la ciencia en la Argentina pueda ser aplicada. Ni más ni menos. Ingresá a esta página abierta por www.radiocooperativa.com.ar.